La luz del atardecer se filtraba apenas por las cortinas entreabiertas del departamento en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Ana estaba sentada en el sofá desgastado, con el teléfono en la mano, revisando las fotos de la reunión familiar del fin de semana anterior. Todo parecía normal. Su madre sonriendo junto a la mesa llena de tamales, su hermana menor haciendo caras frente al pastel, los primos posando con los vasos de mezcal. Pero al llegar a la tercera imagen, algo la hizo detenerse. En el fondo, cerca de la ventana que daba al patio interior, había una figura. Una mujer de cabello largo y oscuro, vestida con una blusa blanca que parecía demasiado limpia para el ambiente cargado de humo de cigarro. Nadie recordaba haberla visto esa noche. Al principio pensó que era una sombra extraña, un reflejo de la luz en el vidrio. Amplió la foto con 2 dedos. La mujer miraba directamente a la cámara, aunque su rostro estaba ligeramente borroso, como si se hubiera movido justo en el momento del disparo. Ana revisó las siguientes imágenes. Allí estaba otra vez, siempre en el mismo lugar relativo, siempre con esa misma expresión neutra, casi expectante. En una foto grupal tomada desde otro ángulo, la figura aparecía más cerca, como si hubiera avanzado sin que nadie lo notara. Nadie en la familia la reconoció cuando les envió las imágenes por el grupo de WhatsApp. «Debe ser alguna vecina que pasó por ahí», escribió su madre. Pero Ana sabía que la ventana daba a un patio cerrado, sin acceso directo desde la calle. Esa noche, mientras intentaba dormir, el teléfono vibró sobre la mesita de noche. Una notificación de la galería, una foto nueva que no recordaba haber tomado. Era de su propio rostro dormido, tomada desde arriba, como si alguien hubiera estado de pie junto a la cama. Y en el espejo del fondo, reflejada con claridad imposible, estaba la misma mujer de cabello largo. Ana se incorporó de golpe, encendiendo la lámpara. La habitación estaba vacía, solo el zumbido lejano del tráfico en Insurgentes. Revisó la metadata de la foto, tomada con su propio celular a las 3:17 am, mientras ella dormía profundamente según el reloj de la pantalla. Al día siguiente, decidió borrar todas las imágenes de la reunión. Pero al abrir la aplicación, las fotos seguían allí, y ahora la figura aparecía en cada una, incluso en aquellas donde antes no estaba. En la selfie que se había tomado sola en el baño, la mujer estaba detrás de ella, apenas visible en el reflejo del espejo empañado. Ana sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Intentó racionalizarlo, quizás un glitch de la nube, un error de sincronización. Abrió la laptop y subió las fotos a su computadora para editarlas. Al hacer zoom, notó que los ojos de la figura siempre seguían la dirección de la cámara, como si supiera exactamente dónde estaba el lente. Pasaron los días y el fenómeno se extendió. Ana dejó de tomar fotos con su teléfono, pero sus amigos comenzaron a enviarle imágenes de fiestas a las que no había asistido. En todas aparecía la misma mujer, siempre en segundo plano, siempre observando. Una noche, en una videollamada con su mejor amiga desde Guadalajara, la figura se materializó por un segundo en la esquina de la pantalla, justo detrás de su amiga que hablaba animadamente. La llamada se cortó de repente. Cuando Ana intentó volver a marcar, solo escuchó un silencio pesado, interrumpido por una respiración lenta que no era la suya. La historia empezó a circular en grupos de Facebook de leyendas urbanas mexicanas. Algunos la llamaban la invitada permanente. Decían que era el espíritu de una mujer que había muerto en los años 80 en un accidente en el metro y que ahora se aparecía en todas las fotografías digitales como una forma de recordarle a la gente que nunca estás realmente solo. Otros juraban que era un error algorítmico de las aplicaciones de cámara, un bug que superponía rostros de bases de datos antiguas. Pero nadie podía explicar por qué, después de ver las fotos, las personas comenzaban a sentir que alguien las observaba incluso cuando guardaban el teléfono. Ana intentó ignorarlo. Guardó el celular en un cajón y pasó la tarde caminando por el Parque México, rodeada de gente normal, niños corriendo, parejas tomando café. Al volver a casa, encendió la luz del pasillo y vio su propio reflejo en el espejo de la entrada. Detrás de ella,
borrosa pero inconfundible, estaba la mujer. Esta vez no había cámara, solo el reflejo. La parte más extraña todavía no había ocurrido. En otra esquina de la ciudad, en un edificio viejo de la Condesa, un fotógrafo freelance llamado Miguel revisaba sus archivos para un proyecto sobre la vida nocturna capitalina. Había tomado cientos de imágenes en bares, cantinas y antros de la zona rosa. Al organizarlas, notó algo imposible. En cada foto donde aparecía gente bailando o bebiendo, en el fondo o en alguna esquina, siempre estaba la misma cara. Un hombre de unos 40 años, con bigote fino y camisa de cuadros, que nunca sonreía. Miguel no lo recordaba en ninguna de las noches que salió a trabajar. Revisó los metadatos. Las fotos habían sido tomadas en diferentes fechas, diferentes lugares, con diferentes personas. Pero el hombre estaba en todas. Al principio lo atribuyó a un cliente habitual de los bares, pero cuando amplió una imagen tomada en un antro casi vacío, a las 4 de la mañana, el hombre estaba sentado solo en una mesa, mirando directamente al lente. Miguel sintió un nudo en el estómago. Decidió eliminar todas las fotos que lo contenían. Al día siguiente, al abrir la carpeta, las imágenes habían vuelto. Y ahora el hombre aparecía más cerca en cada una, como si avanzara frame por frame hacia el fotógrafo. Esa misma semana, Miguel recibió un mensaje de un número desconocido. Una foto suya durmiendo en su propio estudio, tomada desde la ventana. En el reflejo del vidrio, el hombre del bigote estaba de pie en la azotea del edificio de enfrente. Miguel cerró las cortinas y pasó la noche con todas las luces encendidas, escuchando cómo la madera del piso crujía en el pasillo vacío. Los rumores sobre el observador de las fotos se extendieron por foros de fotografía y Reddit en español. Algunos decían que era el fantasma de un reportero gráfico que había muerto cubriendo un tiroteo en los 90 y que ahora se colaba en todas las imágenes para seguir documentando la vida que ya no podía vivir. Otros hablaban de un virus informático que infectaba las galerías y añadía rostros generados por IA, pero nadie podía borrar al hombre. Y quienes lo intentaban demasiado, terminaban encontrando fotos suyas propias, donde él aparecía cada vez más nítido, cada vez más cerca. Mientras tanto, en un pueblo cercano a Puebla, una joven maestra llamada Laura descubrió algo similar en las fotos escolares que había tomado para el anuario. En cada imagen de grupo, entre los niños sonrientes, había una niña de uniforme viejo que nadie reconocía. Siempre en la misma fila, siempre con la mirada perdida. Los niños decían no haberla visto, los padres tampoco, pero al imprimir las fotos, la niña aparecía más definida, como si estuviera ganando presencia con cada copia. Laura guardó las imágenes en una USB y las llevó a un especialista en imágenes en la capital. El hombre la miró con extrañeza después de analizarlas. No hay manipulación, dijo, pero esta niña, sus ojos siguen el cursor cuando muevo la foto. Esa noche, Laura soñó con salones vacíos y el sonido de un flash que no cesaba. Las leyendas se multiplicaban. 7 versiones diferentes de la misma inquietud. Personas que no deberían estar ahí, pero que aparecían en todas las fotografías, y cada quien que las escuchaba comenzaba a revisar sus propias galerías con un miedo creciente. Si sientes que al revisar tu galería esta noche, algo se mueve en el fondo de las imágenes, tal vez ya sea demasiado tarde para ignorarlo. Hay quien dice que compartir estas historias hace que las figuras se acerquen más rápido, pero también hay quien asegura que solo contándolas puedes mantenerlas a distancia, al menos por un tiempo. Laura cerró la puerta de su departamento en Puebla y se quedó un momento en la penumbra del pasillo, escuchando el silencio que parecía demasiado profundo para esa hora de la noche. Había decidido no mirar más las fotos del anuario, había borrado las copias impresas, había formateado la USB y había dejado el teléfono en modo avión durante horas. Pero al encenderlo de nuevo para revisar un mensaje de su hermana, la galería se abrió sola. Allí estaba la niña del uniforme viejo, ahora sentada en primera fila en una foto que Laura juraba haber tomado sin ella.
Sus ojos ya no estaban perdidos. Miraban directamente al frente, hacia quien sostuviera la cámara. En la Ciudad de México, Ana no había dormido en 2 noches. Había cubierto todos los espejos de su departamento con sábanas viejas y había apagado la luz del baño. Cada vez que cerraba los ojos, veía el reflejo de aquella mujer de cabello largo, inmóvil, esperando. Decidió salir a caminar por las calles empedradas de la Roma a las 3 de la mañana, buscando el bullicio de algún puesto de tacos abierto. El aire olía a lluvia reciente y a aceite quemado. En el reflejo de un aparador de una tienda cerrada, la vio otra vez, caminando 2 pasos detrás de ella. Ana no se volteó. Siguió caminando, sintiendo el peso de una mirada que no era humana. Los relatos comenzaron a conectarse en los chats nocturnos. Un taxista de Uber en Monterrey contó que, después de aceptar un viaje a las afueras, revisó las fotos que su pasajera le había enviado como referencia. En cada selfie de la mujer aparecía un niño pequeño en el asiento trasero, aunque el auto iba vacío. El niño tenía la cara borrosa, como si la cámara no pudiera enfocarlo bien. Al llegar al destino, la pasajera le preguntó si había visto algo extraño en el retrovisor. El taxista no contestó. Esa misma noche, al revisar su propio historial de viajes, encontró una foto tomada automáticamente por la aplicación. Él conduciendo, y el niño sentado justo detrás con las manos sobre el respaldo del asiento. Cada historia parecía alimentarse de la anterior. La figura no era siempre la misma, pero el patrón sí. Aparecían en todas las fotografías, sin importar el dispositivo, sin importar el momento. Un estudiante de la UNAM descubrió que en todas las fotos de su credencial, de sus fiestas, de sus viajes a la playa en Acapulco, había un hombre alto y delgado con traje oscuro que nunca había estado allí. En las imágenes más recientes, el hombre ya no estaba en el fondo. Estaba a 1 metro de distancia, siempre de perfil, como si estuviera a punto de voltear hacia la cámara. La duda crecía con cada detalle cotidiano. ¿Era posible que los algoritmos de las cámaras modernas estuvieran fallando de forma masiva? ¿O había algo más antiguo, algo que las pantallas y los sensores habían despertado? En un hospital de Guadalajara, una enfermera revisaba las fotos de la fiesta de fin de año del personal. En todas aparecía un paciente que había fallecido 2 semanas antes, sonriendo débilmente desde una esquina, con la bata del hospital todavía puesta. Nadie había tomado esas fotos con él presente. El cuerpo ya estaba en la morgue cuando se celebró la fiesta. Miguel, el fotógrafo de la Condesa, ya no salía de su estudio. Había tapado las ventanas con cartones negros y trabajaba solo con la luz de la pantalla, pero las imágenes seguían acumulándose. Ahora el hombre del bigote aparecía en las fotos que tomaba de objetos inanimados: un vaso de café, una planta marchita, el reflejo de su propia cara en la pantalla apagada. Siempre allí, siempre un poco más cerca. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó el sonido característico del obturador de su cámara profesional, que estaba guardada en el armario. No se atrevió a levantarse a comprobarlo. Las leyendas urbanas sobre estas presencias se volvieron más específicas, más cercanas. Una de ellas hablaba de la niña de los anuarios, que se aparecía en todas las fotos escolares del país desde hace décadas, cambiando ligeramente de uniforme según la región. Otra mencionaba el conductor nocturno, que aparecía en las fotos de los dashboards de los autos, siempre en el asiento del copiloto vacío, con las manos en el volante imaginario. Quienes las veían comenzaban a evitar tomar fotografías, pero era inútil. Las cámaras de vigilancia, las selfies accidentales, las videollamadas, todo se convertía en una puerta. En un pequeño pueblo de Oaxaca, una familia entera descubrió al revisar las fotos de la boda de la hija mayor que en cada imagen había una anciana sentada en una silla vacía al final de la mesa. La anciana no era de la familia, nadie la recordaba, pero en las fotos de la mañana siguiente, la silla seguía vacía y la anciana seguía allí, con las manos cruzadas sobre el regazo, mirando a la novia con una tristeza infinita. La familia quemó las fotos en el patio trasero. Al día siguiente, las cenizas formaron una silueta parecida a la mujer cuando las barreron. Ana, de vuelta en su departamento,
decidió confrontarlo. Tomó el teléfono con manos temblorosas y activó la cámara frontal. Se miró a sí misma en la pantalla. Detrás de su hombro derecho, nítida por primera vez, estaba la mujer de cabello largo. No se movía, solo observaba. Ana bajó el teléfono lentamente. La habitación estaba en silencio, salvo por el latido de su propio corazón. Al levantar la vista hacia el espejo cubierto, vio que la sábana había caído. Y allí estaba, reflejada de pie justo detrás de ella. La sensación de ser observado se volvía insoportable. No era miedo a lo sobrenatural puro, sino a lo que eso implicaba. Que tu vida entera, cada momento capturado, ya no te pertenecía. Que alguien o algo había estado allí todo el tiempo, esperando a ser notado. Quien escuche estas historias y revise sus propias fotos esta noche, puede sentir que una mirada ajena se posa sobre su nuca. Algunos dicen que hablar de ellas las debilita, que nombrarlas las mantiene en el borde de lo visible. Otros aseguran que solo así, compartiendo el peso en la oscuridad, logras que se alejen un poco más, al menos hasta la próxima foto que tomes sin pensarlo. La próxima foto que tomes sin pensarlo. Esa era la frase que se repetía en la mente de Laura mientras caminaba por los pasillos vacíos de la escuela en Puebla, mucho después de que los niños se hubieran ido. El reloj de la pared marcaba las 6:30 de la tarde, y la luz fluorescente parpadeaba ligeramente sobre los salones desiertos. Había guardado el teléfono en el fondo de su bolso, pero sentía su peso como si estuviera vivo. Al llegar al salón de 5º grado, donde había tomado las fotos del anuario, se detuvo frente al pizarrón. En la superficie negra reflejaba su rostro cansado, y detrás, casi fundida con las sombras de los pupitres, la niña del uniforme viejo la observaba. No había flash, no había cámara, solo el reflejo. Laura retrocedió un paso y tropezó con una silla. El sonido metálico resonó en el pasillo vacío. Cuando miró de nuevo, la niña ya no estaba en el pizarrón, pero al bajar la vista hacia el suelo, vio una huella pequeña de zapato impresa en el polvo, como si alguien hubiera estado allí segundos antes. Salió corriendo del edificio, dejando la puerta abierta detrás de ella. Esa noche, en su casa, el teléfono sonó solo una vez. Al contestar, solo se escuchó el clic suave de un obturador. En la capital, Miguel había desconectado todas sus cámaras. Vivía en penumbras, con las persianas bajas y la puerta cerrada con doble llave. Pero las notificaciones seguían llegando, fotos subidas automáticamente a la nube desde dispositivos que ni siquiera recordaba poseer. En una de ellas, tomada desde el techo de su propio edificio, se veía a sí mismo durmiendo en la cama, y el hombre del bigote estaba de pie junto a la ventana, con una mano apoyada en el vidrio. La hora marcada era las 4:44 a.m. Miguel no había dormido a esa hora. Había estado despierto, mirando fijamente la oscuridad. Los casos se multiplicaban como sombras al atardecer. En Tijuana, un grupo de amigos que había ido de fiesta a la playa descubrió en las fotos grupales a una figura femenina vestida de blanco que aparecía en todas, incluso en las tomadas bajo el agua con una GoPro. La mujer no tenía equipo de buceo, solo flotaba allí, con el cabello moviéndose lentamente como si estuviera bajo la superficie desde siempre. Uno de los amigos borró todas las imágenes. Al día siguiente, su Instagram se llenó de publicaciones antiguas, donde la misma mujer aparecía en el fondo de viajes que había hecho años atrás, solo que ahora era más nítida, más presente. Otra leyenda hablaba de el pasajero del metro. Un joven oficinista en el DF notó que en todas las fotos que tomaba durante sus traslados diarios, selfies aburridas, paisajes por la ventana del vagón, aparecía un hombre sentado frente a él, aunque el asiento siempre estaba vacío cuando levantaba la vista. El hombre llevaba un traje gastado y un maletín viejo. En las fotos más recientes, el maletín estaba abierto y dentro se veían fotografías de él mismo. El oficinista cambió de ruta, tomó autobuses, taxis, caminó largas distancias. Pero al revisar las fotos de su nuevo trayecto, el hombre seguía allí, ahora de pie en el pasillo,
sosteniendo el maletín con ambas manos. La incertidumbre se alimentaba de lo ordinario. Un reloj despertador que marcaba las horas equivocadas después de ver las fotos. Una lámpara que parpadeaba exactamente 3 veces cuando alguien mencionaba las figuras. El sonido lejano de un flash en habitaciones donde no había cámaras. Ana había empezado a cubrir todas las superficies reflectantes de su departamento. Espejos, ventanas, incluso la pantalla del televisor apagado. Pero una noche, mientras preparaba café en la cocina, vio el reflejo en la olla de acero inoxidable. La mujer estaba detrás de ella, tan cerca que casi podía distinguir el patrón de su blusa blanca. En Veracruz, una fotógrafa de bodas encontró el caso más perturbador hasta el momento. En todas las imágenes de la última ceremonia que había cubierto, aparecía un invitado que nadie recordaba haber invitado. Un niño de unos 8 años que posaba sonriente junto a los novios, pero cuya ropa parecía antigua, de otra época. En las fotos del álbum digital, el niño aparecía cada vez más integrado en la familia, como si siempre hubiera pertenecido allí. Los novios, aterrorizados, pidieron destruir todo, pero las copias ya habían sido enviadas a los familiares, y en cada hogar que abrió el archivo, el niño estaba un poco más cerca de la pareja en las imágenes. Las 7 leyendas se entrelazaban en una sola red de paranoia silenciosa: la invitada permanente, el observador de las fotos, la niña de los anuarios, el conductor nocturno, el pasajero del metro, la mujer blanca de la playa, y la más reciente, susurrada en voz baja en grupos de WhatsApp, el retrato familiar, donde una figura aparecía en todas las fotos de familia de una misma línea sanguínea, generación tras generación, cambiando solo ligeramente de edad, como si estuviera envejeciendo junto a ellos sin pertenecer. Laura ya no enseñaba con la misma alegría. Miraba a sus alumnos con desconfianza, preguntándose cuál de ellos traería la próxima foto donde todo cambiaría. Miguel había dejado de responder mensajes. Ana caminaba por las calles con la cabeza baja, evitando cualquier superficie que pudiera reflejar, pero las notificaciones seguían llegando. Un mensaje de número privado con una sola imagen adjunta, su propia cara tomada desde dentro de su departamento, aunque todas las puertas y ventanas estaban cerradas. El miedo no estaba en la aparición misma, sino en la certeza de que ya había estado allí, en cada selfie inocente, en cada recuerdo capturado, en cada momento que creías privado. La duda se instalaba como un huésped silencioso. ¿Y si la próxima foto que tomes muestre algo que no puedas explicar? ¿Y si ya lo ha hecho y simplemente no lo has notado todavía? Quien sigue estas historias en la quietud de su habitación puede sentir que las sombras en las esquinas de sus propias fotos se mueven un poco más lento de lo normal. Algunos creen que continuar el relato las mantiene contenidas, atrapadas entre las palabras y la pantalla. Otros temen que cada frase compartida les dé más fuerza, pero prefieren arriesgarse a que se acerquen solo para no enfrentarlas solos en la oscuridad de su galería. La galería de Ana se había convertido en un lugar prohibido. Cada vez que abría la aplicación, el teléfono se calentaba ligeramente en su mano, como si estuviera procesando algo más que píxeles. En las fotos más antiguas de su infancia en Guadalajara, la mujer de cabello largo ahora aparecía como una sombra lejana en el fondo de cumpleaños y posadas familiares. Había estado allí todo el tiempo. En una imagen de su primera comunión, tomada con una cámara analógica años atrás, la figura era visible solo después de escanear el papel en alta resolución. El sacerdote que ofició la ceremonia había muerto hacía 10 años, pero en el reflejo de un candelabro, la mujer observaba desde atrás. Miguel, por su parte, había salido del estudio por primera vez en semanas. Caminaba por la avenida Tamaulipas bajo la lluvia fina, con la capucha baja. En el reflejo de los charcos iluminados por los faroles, vio al hombre del bigote caminando paralelo a él en la acera de enfrente. No era un reflejo, era otra presencia. Miguel se detuvo frente a un Oxxo y fingió mirar los periódicos. Al levantar la vista hacia la cámara de seguridad del techo, supo, sin necesidad de revisarla,
que ambos aparecerían en la grabación. El empleado del turno nocturno lo miró con extrañeza cuando pagó un café solo para tener una excusa para quedarse bajo la luz fluorescente. Las leyendas seguían circulando, cada una más arraigada en la vida diaria. Una hablaba de la compañera de viaje, que se aparecía en todas las fotos tomadas desde autos en carretera, siempre en el asiento trasero, con la mirada fija en el retrovisor. Un camionero de la ruta México-Querétaro juraba que la había visto en decenas de selfies de descanso y que después de cada aparición encontraba huellas pequeñas de manos en el polvo del tablero, huellas que no eran suyas. Otra versión mencionaba el niño de las bodas, que se colaba en todas las fotografías nupciales del Bajío, vestido con traje de niño que parecía prestado, sosteniendo un ramo que nadie le había dado. En Monterrey, una influencer de fitness revisó sus stories de Instagram y encontró que en cada video grabado en el gimnasio, una silueta femenina hacía los mismos ejercicios detrás de ella, sincronizada perfectamente, aunque el lugar estaba vacío. Al ralentizar los videos, se veía que la silueta tenía el rostro borroso, pero sus movimientos eran idénticos a los de la chica, como si estuviera practicando para ocupar su lugar. La influencer borró todo el contenido. Al día siguiente, sus seguidores le enviaron capturas donde la figura ya estaba más definida, sonriendo levemente en el espejo del gym. La escalada era lenta pero implacable. Laura había dejado de tomar fotos por completo. Caminaba por los mercados de Puebla con las manos en los bolsillos, evitando cualquier turista con teléfono en alto. Pero una tarde, mientras compraba fruta, un desconocido le pidió tomarle una foto con su propia cámara. Ella aceptó por cortesía. Al devolverle el teléfono, vio en la pantalla que detrás de ella estaba la niña del uniforme, con la mano extendida como si quisiera tocar su hombro. El desconocido no dijo nada, solo guardó el aparato y se perdió entre la gente. Ana decidió confrontar la presencia de una vez por todas. Encendió todas las luces de su departamento, colocó el teléfono en el centro de la mesa y activó la cámara en modo video. Se sentó frente a ella y esperó. Durante los primeros minutos, solo se escuchaba su respiración y el tic-tac distante de un reloj de pared que había olvidado tener. Luego, un leve movimiento en la esquina de la pantalla. La mujer apareció, primero como un contorno, después con más detalle. No avanzaba, solo estaba allí, de pie, con las manos cruzadas. Ana no se movió. La grabación continuó por casi una hora. Al reproducirla, la figura la miraba directamente, y por primera vez sus labios se movieron, articulando algo que no tenía sonido. Miguel regresó a su estudio esa misma noche. Encontró la puerta entreabierta, aunque juraba haberla cerrado con llave. Dentro, todas sus cámaras estaban encendidas, apuntando hacia la cama. En la pantalla de la principal, el hombre del bigote estaba sentado en la silla de trabajo, revisando un álbum de fotos impreso. Miguel no entró. Cerró la puerta desde afuera y pasó la noche en un hotel barato, con la televisión encendida en un canal de noticias mudas. Las 7 leyendas convergían en una sola verdad incómoda. No importaba el lugar, no importaba el dispositivo. Las figuras estaban allí, en todas las fotografías. Algunas decían que eran ecos de personas que habían dejado huella demasiado fuerte en la memoria colectiva. Otras hablaban de un fenómeno digital que se alimentaba del acto mismo de capturar momentos, pero ninguna explicación cerraba la herida, porque siempre quedaba la posibilidad de que al revisar tu propia galería ahora, encuentres una cara nueva que antes no estaba, o peor, una que siempre estuvo. En la oscuridad de un cuarto en cualquier ciudad de México, el flash de una cámara que nadie activó puede iluminar por un segundo una presencia que no invitaste. Compartir el peso de estas historias puede alejarlas temporalmente, como si las palabras las diluyeran en la noche compartida. O tal vez solo las invita a buscarte en la siguiente imagen que guardes sin darte cuenta. El hotel barato donde Miguel se escondía tenía las paredes delgadas, y el reloj de la habitación marcaba las horas con un zumbido constante. No había tomado ninguna foto desde que salió de su estudio, pero al revisar el teléfono por pura costumbre,
encontró una carpeta nueva en la galería. Recuerdos. Dentro había decenas de imágenes que no recordaba haber capturado. En todas aparecían las figuras de las distintas leyendas. La mujer de cabello largo junto a la niña del uniforme, el hombre del bigote conversando con el pasajero del metro, la mujer blanca de la playa de pie al lado del niño de las bodas. Todas miraban hacia la cámara del teléfono como si hubieran estado esperando que él abriera la carpeta. Ana, en su departamento de la Roma, había dejado de cubrir los espejos. Ya no tenía sentido. Cada superficie reflejaba ahora múltiples presencias, superpuestas como capas de una misma realidad que se desmoronaba. La mujer de cabello largo ya no estaba sola. A su lado, la niña extendía la mano. En el fondo, el conductor nocturno esperaba con las llaves en la mano. La duda ya no era si existían. La duda era cuánto tiempo llevaban formando parte de su vida sin que ella lo supiera. Laura regresó a la escuela al amanecer. El salón estaba en silencio, salvo por el goteo de una tubería lejana. Sobre su escritorio encontró un anuario impreso que no había pedido. Al hojearlo, cada página mostraba a los niños de siempre, pero ahora acompañados por las figuras que habían invadido las historias ajenas. Todos sonreían, todos miraban a la cámara. Al final del libro, una página en blanco con una sola frase escrita a mano. Gracias por incluirnos. Las 7 leyendas urbanas sobre personas que aparecían en todas las fotografías habían dejado de ser rumores aislados. Se habían convertido en una sola presencia difusa que se filtraba entre las grietas de la vida cotidiana mexicana, en los mercados de Puebla, en los antros de la zona rosa, en las carreteras interminables del norte, en las playas de Veracruz, en los vagones del metro, en las habitaciones silenciosas de cualquier departamento. No pedían permiso, solo estaban, y una vez que las notabas ya no podías dejar de verlas. El oficinista del metro había cambiado de trabajo. Ahora trabajaba desde casa, pero las videollamadas mostraban siempre una silueta adicional en la habitación detrás de él. El camionero evitaba las selfies, pero las cámaras del tablero registraban al pasajero invisible cada kilómetro. La influencer había cerrado todas sus cuentas, pero sus videos antiguos seguían reproduciéndose solos en las noches, con la figura haciendo los ejercicios en perfecta sincronía. Nadie tenía una explicación definitiva. Todos tenían la misma sensación, que al tomar una foto, aunque fuera accidental, estabas abriendo una puerta que ya no se cerraba. En algún lugar de la Ciudad de México, una persona común revisa su galería antes de dormir. La luz de la pantalla ilumina su rostro cansado. En la última foto, tomada hace meses en una reunión familiar, algo ha cambiado. Una figura nueva está allí, de pie entre los seres queridos, mirando directamente a quien sostiene el teléfono ahora. No es una sombra, es nítida, y sonríe levemente, como si supiera que por fin ha sido vista. La lluvia cae afuera con suavidad sobre los techos de lámina y las calles empedradas. Un reloj marca las 3 y algo. Un teléfono vibra con una notificación silenciosa. Y en la penumbra de cualquier habitación, las fotografías guardadas siguen acumulando presencias que no fueron invitadas, pero que ya forman parte del recuerdo. Quien llega hasta el final de estos relatos puede sentir que las figuras de sus propias imágenes se han acomodado un poco mejor en el marco, como si hubieran estado esperando pacientemente a que alguien terminara de contarlas. Contarlas no las hace desaparecer, pero quizá las mantiene donde deben estar, al borde de lo visible, entre un flash y el siguiente, recordándonos que ninguna fotografía es realmente privada, y que en algún momento, al deslizar el dedo por la pantalla, reconocerás una cara que siempre estuvo allí, esperando a que por fin la mires de vuelta. El guión ha concluido aquí, dejando las sombras exactamente donde pertenecen, listas para la próxima foto que cualquiera de nosotros tome sin pensarlo 2 veces.